Bien, de vuelta con ustedes, Luis Vicente León es presidente de Data Análisis y está con nosotros esta tarde conversando sobre la actualidad política, lo que nos deja este 21 de noviembre. Los sectores de oposición han aglutinado con una participación del 42% la mayoría de los votos frente al gran polo patriótico, que también mayoritariamente son el partido que tiene representación en el poder electoral, pero este escenario, ¿cómo se plantea para el año que viene, más allá también del caso de Barinas, que algunos sostienen Barinas puede ser un experimento interesante de lo que pueda pasar en la política, entendiendo los errores que llevaron a la oposición en Venezuela al resultado del 21 de noviembre, la posibilidad de una unidad? Partidos de la Alianza Democrática han puesto su disposición para que el candidato que ha establecido también la Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido, pueda recibir el respaldo de algunas organizaciones políticas. ¿Es Barinas un escenario que nos puede llevar a replantear lo que viene, sea un referéndum revocatorio o sea un proceso presidencial en años posteriores? Ya estamos hablando del año dentro de más de 2 años, por ejemplo. Sí, yo creo que, bueno, es una oportunidad. También es una muestra de lo difícil que van a ser los procesos electorales en Venezuela, como para poder provocar cambios. No es tan simple. A pesar de que yo soy un provoto total y que siento que tú tienes que participar y no abandonar ninguna lucha, ningún tablero, ningún espacio. Es obvio que Barinas te muestra hasta cuán dispuesto está realmente el gobierno a entregar un espacio a alguien que no considere conveniente. Entonces, digamos, por un lado, tenemos una demostración de que esta no es no son condiciones transparentes electorales, a pesar de las mejoras que se hayan planteado. Pero por otro lado, también te indica la posibilidad de que la oposición entienda que los procesos de unidad van a ser vitales para tener éxito y que eso además replantee ciertos niveles de acuerdo entre las partes. ¿Qué creo yo que va a ocurrir en el año 2022? A ver, yo creo que van a seguir habiendo grandes divisiones y fracturas opositoras que hay que resolver. Eso nos va a llevar a la gran pregunta: ¿qué va a pasar en México? ¿Qué pasa con la negociación política? Que se incluyen nuevos actores. Claro, si uno, sin ser demasiado perspicaz, es obvio que el gobierno venezolano va a exigir la incorporación de la alianza y de la fuerza vecinal en las negociaciones de México. Por otro lado, tampoco hay que ser demasiado agudo para entender que Estados Unidos intentará que eso no ocurra, que va a tratar de fortalecer a la plataforma unitaria para mantenerla como su interlocutor en la relación con Venezuela. Recordemos que algunos podrían decir, ¿y qué tiene que ver Estados Unidos con todo esto? Todo. Porque en México tú te estás sentando y ¿qué tiene la oposición en la mano para negociar con el gobierno? Las sanciones económicas. Solamente tiene lo que Estados Unidos puede decidir. O sea, no tiene más nada. Pero hoy, ¿qué tan importante es para Estados Unidos lo que ocurre en Venezuela? Porque a diferencia del gobierno republicano de Donald Trump, donde casi que a diario se hablaba de Venezuela, hoy Venezuela no parece, aunque claro, el 2022 tenemos un proceso electoral nuevamente en Estados Unidos que va a renovar autoridades en el Congreso, pudiese nuevamente el tema venezolano surgir como parte del debate, pero hoy tiene relevancia Venezuela para el gobierno de Biden. Lo tiene. No estás, obviamente, en la jerarquía que te tenía Trump, pero no porque cambió, ni siquiera por el tema republicano-demócrata. En realidad, es que mucho de lo que tiene que ver con la política americana hacia Venezuela tiene que ver en realidad con la política de la Florida. O sea, Trump puso a Venezuela en el tapete porque tenía que ganar la reelección de Florida para ganar la reelección presidencial en los Estados Unidos. Por cierto, ganó la Florida, no fue reelecto, pero logró el objetivo de ganar la Florida. Así que perdió en otros espacios que le eran absolutamente claves. Pero en la Florida gana, ¿por qué? Bueno, porque esa posición completamente dura generaba un levantamiento del apoyo en los venezolanos, en la Florida, pero también en los cubanos, sobre todo, que son solidarios con el tema anticomunista, antisocialista, anti-Maduro, igual que anticubano. Entonces, eso bajó en el gobierno de Biden, sí, y abrió una oportunidad para hacer algunas negociaciones políticas, incluso México, e incluso que Estados Unidos no rechazara abiertamente desde el principio las elecciones regionales en Venezuela. Pero ¿qué pasa ahora? Que tú tienes los midterm elections en los Estados Unidos, que vas a elegir el senador de la Florida. Vuelve otra vez a ser importante el debate. Entonces, Estados Unidos va a ser muy importante
no porque vaya a haber alguna duda sobre el reconocimiento o no del gobierno de Maduro. Eso no va a pasar. La duda es qué va a ocurrir en términos económicos y humanitarios frente a Venezuela, luego de 3 años en que las sanciones no solamente no han funcionado, sino que han tenido impactos negativos sobre la población. Impactos negativos, obvio. Sí, cuando alguien te dice, las sanciones solo afectan al sancionado, pero es que cuando está hablando de sanciones personales, solo afectan a esos sancionados. Claro. Pero cuando hablas del petróleo, energía, combustible, que es el 90% finanzas, de nuestras divisas. Tú estás hablando de qué? De que no se puede levantar la electricidad en el Zulia porque no puedes contratar a Siemens o a General Electric, que son las empresas que pueden manejar el sistema eléctrico ahí. Y por lo tanto, si el gobierno no las puede contratar porque está sancionado, no se puede levantar el sistema eléctrico. Si tú hablas del combustible, la eliminación de los swaps de diésel impidieron que tú pudieras seguir trayendo diésel por intercambio. Y al final, ¿qué ocurrió? Que lo traen de Irán y que lo venden a precio internacional y que lo consigues carísimo y que te incrementan los costos de transporte y los costos en general de movimiento en Venezuela. Entonces, ¿a quién afectó? A Maduro. Maduro tiene electricidad y tiene diésel. A quien no tiene diésel y no tiene electricidad es la gente que lo requiere en todo el país. La pregunta es, frente a todo esto, frente al hecho concreto de que no hay una amenaza creíble que amenace realmente la salida de Maduro del poder, Estados Unidos puede mantener su estrategia de no reconocimiento a Maduro, pero puede mantener su estrategia de aislamiento completo, a pesar de que eso solo afecta la vida de la población. Y segundo, sus empresas. ¿Está dispuesto Estados Unidos a que esas sanciones expulsen a toda la economía occidental y Venezuela se convierta en Irán, es decir, en un país desoccidentalizado desde el punto de vista de negocios? Esa es la gran pregunta hacia enero del año 2022. Y también rápidamente nos toca despedir, 1 minuto nada más. La otra interrogante es si Estados Unidos va también a sostener su reconocimiento a un gobierno interino que hoy, luego de estas declaraciones de Julio Borges, pudiera tambalearse, ¿no? Todavía esto está en desarrollo, no se ha dado una respuesta oficial por parte tampoco del gobierno interino ante la renuncia del comisionado de gobierno de relaciones exteriores de un gobierno que tiene un reconocimiento parcial en el mundo. ¿También pudiese plantearse una nueva postura respecto a esto? Yo creo que no, creo que va a ser muy difícil que en el medio de las elecciones de la Florida el gobierno americano decida no renovar el reconocimiento a Guaidó, es otra cosa porque tampoco tiene a nadie a quien reconocer. Es decir, no siente que haya una alternativa ni grupal ni única que pueda ser su contraparte. Por lo tanto, yo creo que lo va a mantener, aunque sabiendo que no tiene una capacidad de cambio en el futuro. Pero lo que sí es verdad es que va a fortalecer la plataforma unitaria. Va a intentar que México se convierta de alguna manera en el representante real, colegiado de la oposición en Venezuela. Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y siempre por estar en estos espacios hablando de este tema tan interesante y que, bueno, apasiona mucho, aunque la credibilidad de los políticos y la creencia de la política como herramienta de cambio tal vez se ha perdido un poco en la ciudadanía. Siempre es importante hablar de estos temas porque la política define el rumbo económico de los países, define el rumbo de las sociedades a nivel global. A ustedes también gracias por estar con nosotros como siempre en las redes sociales. Recuerden @encontexto_piso y este espacio pueden encontrarlo también en nuestro canal de YouTube En Contexto con Carlos Peñalosa.